Muy bienvenidos, bienvenidas. Iniciamos oficialmente. Voy a presentarles a Yanetsi Gutiérrez Proenza. Ella es catedrática de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador, licenciada en Derecho, máster en Derecho Empresarial, máster en Metodología de la Investigación Científica, abogada de los tribunales y juzgados del Ecuador por la Universidad Central del Ecuador, con diplomado superior de especialista en Derecho Ambiental y especialista en Derecho Penal y Procesal Penal del Ecuador, especialista en el ejercicio de las funciones del fiscal y especialista en investigaciones de homicidios, con diplomado superior en falsedades monetarias y documentales, curso superior en crecimiento, economía global por la Universidad Francisco Gavidia, El Salvador, ocupando cargos de fiscal por más de 5 años y asesora fiscal y legal, gerente general de Andinatic, Ecuador, directora de regulación en el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, Corricom, en Ecuador, autora de varias obras, artículos y propósitos normativos ante los que destacan temas actuales en derecho penal y gobernanza, el derecho informático y su aplicación en Ecuador, y sistematización de la justicia informática, entre otros. Como lo ven, Janetsi es una especialista en ámbitos de derecho y entonces vamos a darle la palabra, por favor, Janetsi. Bueno, muchísimas gracias, José Luis, y a ti en especial en este evento por la invitación, a Espolán también por la invitación. Pues bueno, yo básicamente voy a hablar sobre la seguridad, la ciberseguridad, un poquito sobre la ciberseguridad y sus aspectos jurídicos en los negocios. Creo que ya un poco, para no ser repetitiva a los que expusieron con anterioridad, sin duda alguna, hemos constatado que después de la revolución industrial, actualmente nosotros vivimos una revolución digital, hablamos de la sociedad de la información en un estadio, digamos que inferior a la sociedad del conocimiento, en donde indudablemente la tecnología ha impactado nuestras vidas en el desempeño de nuestras actividades, ya sean diarias, académicas, de trabajo. Lo cierto es que el paradigma de la Internet ha llevado a cabo conceptos como la globalización entre las personas naturales, las personas jurídicas, los gobiernos. Hoy se habla incluso de gobiernos electrónicos, del Estado, y en consecuencia de todo este desarrollo tecnológico también han surgido, digamos que conductas que han desarrollado la afectación de bienes jurídicos que nosotros protegemos, causándoles daños a esos bienes jurídicos, en especial en nuestras relaciones interpersonales, laborales, frente al Estado. Lo cierto es que como han surgido estas actividades o estas conductas que normalmente dentro de la red se le denominan ciberdelitos o delitos informáticos, pues aparece ante estos conceptos lo que es la ciberseguridad, ¿no? Y aquí yo les traigo un concepto bien interesante que es emitido precisamente por la Organización Internacional de Telecomunicaciones, en donde ella ya estableció que dada la utilización y el uso del Internet y de las herramientas tecnológicas, pues se creaba la necesidad de crear confianza y seguridad en cuanto a la utilización de estas herramientas y que era necesario el aprovechamiento de asociaciones y trabajos, digamos, en temas relacionados a la ciberseguridad. Y en esta conferencia plenipotenciaria, pues aparece precisamente el término más técnico, por así decirlo, desde el ámbito de la informática, de lo que es ciberseguridad. Para esta organización, la ciberseguridad va a ser el conjunto de herramientas políticas, conceptos de seguridad, salvaguardas de seguridad, directrices, métodos de gestión de riesgo, todas las acciones, la formación, prácticas idóneas, seguros y tecnologías que pueden utilizarse para proteger los activos de la organización y los usuarios en el ciberentorno. De tal manera que la ciberseguridad va a garantizar que se alcancen y se mantengan
estas propiedades de seguridad de los activos, ya sea de la organización, de los usuarios, contra los posibles riesgos que implica la utilización de estos ciberentornos. Si bien esto es un concepto técnico, fíjense que engloba una serie de aspectos generales, porque en muchas ocasiones pensamos que la ciberseguridad se reduce a los aspectos tecnológicos, cuando realmente no es así. La ciberseguridad implicaría aspectos mucho más amplios que solamente los vinculados a las técnicas o la informática que se vaya a utilizar para salvaguardar estos sistemas. Desde el ámbito empresarial, por ejemplo, el autor Cano, a mi entender, da un concepto bastante acertado a la ciberseguridad desde el ámbito empresarial. Y él dice que la ciberseguridad desde el punto de vista empresarial es una realidad que va a preparar a esta organización, esta empresa, para comprender un escenario, ya sea de amenazas digitales propias de este ecosistema donde opere. Cuando hablamos de ecosistema, estamos hablando de la informática, del Internet, de todas estas tecnologías de la información y comunicación, y en donde se va a establecer un conjunto de nuevas prácticas en defensa y en anticipación a, a estos ataques o a estas amenazas desconocidas y poco nombradas. Como yo soy abogada, yo siempre implico el ámbito jurídico. Y desde el ámbito jurídico, aquí les traigo una definición que da precisamente Marta Beltrán en su obra. Ella es profesora de la Universidad Rey Juan Carlos, y ella dice que desde el ámbito jurídico, la ciberseguridad es la protección de activos frente a amenazas. Y cuando habla de activos, en materia jurídica, los activos constituyen un bien jurídico, que este bien jurídico puede ser tangible o intangible. Cuando hablamos de tangible, estamos hablando de aquellos bienes jurídicos que son palpables, vistos por todos, capaces de sentirlos. Cuando hablamos de bienes jurídicos intangibles, pues entonces estamos hablando de aquellos bienes que aun y cuando nosotros no los palpamos con nuestros sentidos, los consideramos una parte importante de nuestro desarrollo humano. Por ejemplo, la información es un bien jurídico intangible. Cuando hablamos de la intimidad, la privacidad, los datos son bienes jurídicos intangibles. Y por supuesto, el hecho de que estos bienes van a ser amenazados y que al ser amenazados pueden ser puestos en peligro o pueden llegar a ser lesionados. Por supuesto que esta amenaza puede ser de manera natural, o sea, cuando nosotros de manera, digamos que culposa, sin haber tomado las medidas, hemos actuado y dañamos los bienes, o cuando de manera intencional, de manera dolosa, de manera provocada, pues se tiene la intención de causar daño. Si bien pueden ser amenazas o la lesión o peligro ya del bien, pues todos estos elementos en la afectación del bien jurídico van a ser categorías que están vinculadas a las tecnologías de la información y comunicación. En consecuencia, ¿qué bienes jurídicos nosotros podríamos hablar si se habla del uso de las tecnologías? Yo les traigo algunos, pueden ser muchísimos bienes, pero hoy por hoy, desde el ámbito de la ciberseguridad, los bienes más destacados, ¿no? En el ámbito de la ciberseguridad se refieren a estos que estamos mencionando en la diapositiva. O sea, se habla, el primer o más importante de los bienes con el uso del Internet y de las tecnologías es la información, ¿no? En ese sentido, la información, nosotros tenemos que dotarlas de herramientas que nos permitan confiar en esa información. Y por supuesto, a raíz del desarrollo de las tecnologías para la protección de la información, se han creado no solamente sistemas, sino lo que todos conocemos como criptografía, ¿no? Para poder encriptar esa información de manera que quien tenga acceso a ella no pueda descifrar qué es lo que hay dentro de esta información. Otro de los bienes que hoy más se discute en el ámbito de derecho y de las tecnologías son los datos. En el caso de los datos, estamos hablando no solamente de los datos personales, que hoy por hoy ha tenido una relevancia y un impacto a nivel internacional por el uso o el mal uso que se le puede dar a estos datos en la creación preferentemente de perfiles que inciden en
los usuarios, ya sea en la manera de consumir determinado producto o incluso en la malutilización, en el cometimiento de hechos delictivos que se pueden hacer con estos datos. También dentro de los bienes protegidos que hoy han tenido una relevancia y un impacto dentro del derecho, pues tenemos los softwares, las plataformas digitales y todo lo que está vinculado al desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación. Por supuesto, las transacciones comerciales. En el caso de las transacciones comerciales, un ejemplo muy palpable es el desarrollo que ha tenido hoy en día el comercio electrónico, no solamente entre privados, sino también entre empresas a nivel internacional y por lo tanto las transacciones comerciales en caso de que no se complementen con estos sistemas de ciberseguridad, pues no permitiría la confianza del usuario en realizar este tipo de transacciones comerciales. En el ámbito, por ejemplo, de la propiedad intelectual, también estamos hablando del uso y del impacto de la ciberseguridad como un bien jurídico muy vinculado a la propiedad intelectual, cuando estamos hablando de qué. La propiedad intelectual abarca dos grandes esferas, los derechos de autor por un lado, pero también tenemos la propiedad industrial y en ese caso entran las empresas. Cuando hablamos de propiedad industrial, nos estamos refiriendo a los nombres comerciales, a las patentes, al desarrollo precisamente de estos softwares, de estas plataformas, de estos programas que van a estar protegidos y que llevan hasta cierto punto un secreto comercial y que por lo tanto a nivel empresarial a las empresas no les es conveniente que tengan acceso a esa información. En los procesos de productividad, pues es elemental hablar también de ciberseguridad y del impacto que ha tenido las tecnologías en los procesos de productividad. Por ejemplo, si hablamos de las instituciones de gobierno, ¿no? En el caso de las instituciones del gobierno, si hablamos de procesos de productividad, podríamos hablar precisamente de la facturación electrónica. En el caso de los servicios de rentas internas o los servicios de fiscalización. Y por tanto, estos contienen o deben contener programas y sistemas de ciberseguridad que protejan los datos que se ingresan dentro de este sistema. Pero ¿por qué hoy nosotros tenemos este interés, ¿no? En que nosotros hablemos de estos bienes jurídicos que son protegidos por el impacto que tienen con el desarrollo de las tecnologías. Pues bien, fíjense que un elemento fundamental en el concepto que da la Unión Internacional de Telecomunicaciones es precisamente el ciberentorno. Y en este caso, cuando nosotros hablamos de ciberentorno, vamos a ver que lo que buscamos es la protección y esta creación de confianza en el uso de estas tecnologías. ¿Para qué? Para que estas a su vez que almacenan o protegen determinados derechos, pues sirvan como herramienta para garantizar el ejercicio de esos derechos. De tal manera que si nosotros no tenemos un ciberentorno confiable, pues evidentemente no vamos a utilizar las tecnologías. Y por eso el derecho entra y aquí en el ciberentorno, como yo les decía, no solamente se va a referir a las herramientas tecnológicas, que evidentemente son muy importantes porque aquí hablamos de tecnologías como las redes inalámbricas, lo que es la transmisión de la información, el uso del Internet, sino también que va a agrupar al propio Internet, o sea, de cómo nosotros utilizamos el Internet, va a agrupar a todos los dispositivos que pueden estar interconectados, porque generalmente pensamos que la interconexión se limita a un ordenador, cuando realmente nosotros podemos estar conectados a Internet desde celulares hasta tablets y hasta otro tipo de dispositivos. Eso implica que ese Internet va a tener aplicaciones, va a tener servicios, sistemas que pueden estar directa o indirectamente conectados y por lo tanto aquí hay que crear un entorno que se le ha denominado Next Generation Network, o sea, próxima generación de redes. Básicamente, estas redes pueden ser públicas, pueden ser privadas y por supuesto que van a incluir a los usuarios y a los consumidores. Por tanto,
nosotros tendríamos que considerar no solamente el Internet, el software, las tecnologías, los dispositivos que están conectados, sino también los dispositivos aislados, si hablamos de ciberseguridad. O sea, estamos hablando de aquellos posibles dispositivos que puedan compartir información a través de medios extraíbles. Por ejemplo, cuando utilizamos las memorias USB o cuando utilizamos discos duros. Entonces, aquí también implica un elemento de ciberseguridad ante el uso de estos dispositivos y no solamente eso, sino también que si hablamos de ciberseguridad, se van a incluir todas las instalaciones y los edificios en donde radiquen precisamente estos elementos tecnológicos. Por supuesto que aquí habría que ver todo el entorno en donde se agrupan estos dispositivos. Mayormente nosotros desconocemos, porque hoy por hoy se utiliza muchísimo el almacenamiento en la nube, pero independientemente a eso, existen grandes empresas en donde esa información se va a almacenar en un servidor y por lo tanto ese servidor está físicamente en un edificio, en determinada instalación y eso también puede ser objeto de ataque desde el ámbito de lo que implica la ciberseguridad. Pero ¿por qué nosotros hemos tenido, digamos que tanto interés en el uso o el nuevo concepto de lo que es la ciberseguridad en el ámbito no solamente de los negocios, sino en todos los ámbitos del uso de las tecnologías? Pues bien, hemos aprendido, como digo yo, a golpes. O sea, tenemos antecedentes históricos que nos han hecho cambiar nuestra percepción en cuanto al uso de las tecnologías y establecer defensas ante estos ataques. Uno de los primeros ataques fue a I Love You. I Love You fue un incidente que marcó un hito en la historia de los ciberataques en el año 2000. Va a ser considerado uno de los virus informáticos más destructivos que nosotros conocimos. Y por supuesto, aunque este ataque fue desarrollado en el año 2000, pues tuvo una propagación masiva a nivel de millones de computadoras en todo el mundo. Generalmente se propagaba por correos electrónicos que eran engañosos. Y además, de acuerdo a los expertos, este virus utilizaba una tecnología de ingeniería social. ¿Qué significa? Que aprovechando la confianza y la falta de conciencia de la ciberseguridad en aquel entonces, pues los usuarios abrían el correo sin sospechar la presencia de este gusano. Una vez que abrían el correo, pues el gusano se desencadenaba y se propagaba rápidamente, afectando a varios sistemas en el mundo. ¿Cuál fue el aprendizaje global que nos dejó este virus, este gusano? Pues va a afectar una gran cantidad de computadoras en todo el mundo, va a causar pérdidas significativas en términos de datos y productividad. Y por supuesto, este ataque marcó una evolución en cuanto a las estrategias de los incluso ciberdelincuentes que van a continuar aprovechando esta ingeniería social para adaptarse a estas nuevas medidas de seguridad. También uno de los virus de origen también importante y de impacto va a ser Conficker. Conficker aparece en el año 2008, se convirtió en una amenaza cibernética sin precedentes porque este gusano va a aprovechar la vulnerabilidad de determinados sistemas operativos. Los sistemas operativos que más se utilizan es Windows. Y por supuesto va a afectar en este caso a varias versiones de Windows. Está Windows 2000, Windows XP, Windows 7, o sea, va a aprovechar una vulnerabilidad relacionada con el servicio del servicio operativo que utilizaba Windows. Y por supuesto la rapidez con que se va a propagar pues aprovechó en este sentido lo que se conoce como la falta de parches en los sistemas y permitió que se extendiera a una velocidad bastante rápida.
tuvo un impacto global en más de 10 millones de sistemas en 190 países y generó un impacto significativo en la seguridad informática a nivel mundial. La respuesta ante este evento en aquel entonces de Microsoft fue incluso dar una recompensa económica para cualquier persona que proporcionara, digamos, información y que permitiera de alguna manera minimizar y capturar a los responsables de la creación de este gusano. ¿Qué aprendimos? Porque evidentemente ante este ataque, pues este ataque demostró la importancia, por así decirlo, de la utilización constante de sistemas y de aplicaciones de parches en el ámbito de la seguridad informática para prevenir estas amenazas cibernéticas. Y por supuesto, va también a resaltar la necesidad de una colaboración entre la industria, entre los gobiernos, las empresas, la sociedad en general, para, digamos, que abordar eficazmente los desafíos de esta seguridad cibernética. En resumen, nosotros vamos a ver que durante esta época también va a aparecer un grupo que se le conoció como Anonymous. Anonymous es una entidad enigmática, digamos que descentralizada, y que ha dejado una huella indeleble en la historia. ¿Por qué? Porque aquí se habla del ciberactivismo, se habla de la lucha por la privacidad en línea. Y este movimiento, si bien es cierto que en un inicio no tenía líderes, todos eran iguales, y la definición más clara de este movimiento es un movimiento internacional de ciberactivistas, pues vamos a ver que después, pues empiezan, como son anónimos, y por eso la palabra, pues empiezan a actuar independientemente y empiezan a atacar incluso desde el ámbito de lo que son los hackers a determinados sistemas. Fíjense que inicialmente ellos utilizaron lo que es la máscara de GUI, es muy típica de la serie esta de Casa de Papel, ¿no? Pero inicialmente esa máscara era lo que los identificaba. Lo cierto es que esta anarquía va a traer consigo que individuos buenos y malos a nombre de esta organización, pues cometan actividades y tengan contacto, conductas también, digamos, que afecten a bienes digitales. Otro de los impactos es un TechNext en el 2010. En el 2010 va a aparecer este virus informático que emergió como una misión precisa. La misión de este virus era infiltrarse en infraestructuras críticas, particularmente en instalaciones nucleares e industrias. Muy conocido porque supuestamente atacó a lo que es la industria nuclear en Irán. Y no era un malware común. En aquel entonces era una obra maestra de la ingeniería cibernética, por muchos de los informáticos así lo titularon. Y su enfoque básicamente buscaba recopilar información y además manipular físicamente las centrífugas que eran utilizadas en lo que es la extracción del uranio para esta planta nuclear. Lo cierto es que si bien no se tiene datos, porque el gobierno de Irán nunca hizo pública los datos, se especula que tuvo un impacto significativo en el programa nuclear iraní y por supuesto que creó retrasos considerables y que no hubo transparencia. ¿Qué nos enseñó? Pues nos enseñó desde aspectos que ya nosotros no habíamos visibilizado y es que pueden haber ciberataques ya con armas en conflictos geopolíticos. Entonces ya empezamos a pensar en el ciberterrorismo, empezamos a pensar en un nuevo nivel de importancia estratégica, porque aquí entra precisamente los lugares físicos donde pueden estar almacenados elementos tecnológicos y que por supuesto implica también una colaboración internacional. También va a aparecer PECYA. PECYA es un nuevo y formidable desafío para lo que es la ciberseguridad. Es un ransomware
que estuvo diseñado para encriptar datos y a partir de esto solicitar los llamados rescates. Fíjense que este tipo de malware, que es un nuevo ataque cibernético, o va a impactar tanto que la normativa en muchos de los países no recogió lo que era el secuestro de la información. Normalmente nosotros estamos acostumbrados a que el secuestro ocurra sobre personas, más no sobre información. Y este malware o ransomware nos va a, a demostrar que lo que es la ciberseguridad va mucho más allá y que los tipos penales o el derecho se queda rezagado frente a los avances tecnológicos. Lo cierto es que este ransomware va a tener incluso varias modificaciones y va a ser bastante insidioso en afectar sistemas en donde va a bloquear el acceso a esa información y va a causar daños significativos a nivel global, así como también impactos económicos. Uno de los impactos económicos más brutales, una de las víctimas de este ransomware fue precisamente la naviera danesa Maersk, quien sufrió pérdidas cercanas a los 250 millones de dólares. Esto nos deja un desafío porque la principal, ya después de la modificación, aparece NotPetya, o sea que es otro derivado de este con otras potencialidades y por supuesto esencialmente incontrolable y lo va a convertir en una amenaza que va más allá de esas estrategias tradicionales para mitigar los ransomwares comunes. ¿Qué nos enseñó? Pues bueno, nos enseñó que necesitamos no solamente buscar estrategias, sino analizar las resiliencias. O sea, a la vez que se ocurren los ataques, pues hay que hacer como una especie de análisis forense. Déjame ver cómo fue, por dónde y cuál ha sido o cuáles han sido los puntos más vulnerables para poder, digamos que responder a esto. Y por último, aparece WannaCry en el 2017, que también es un ciberataque sin precedentes que sacudió la escena global en cuanto a lo que es la seguridad informática, porque es un ransomware que fue considerado implacable y que propagó un caos en los sistemas informáticos, en especial en Europa. ¿Por qué? Porque él encriptaba los archivos y bloqueaba los accesos de los administradores. La vulnerabilidad sobre estos sistemas nos trajo un impacto también económico, porque no solo se midió en términos de sistemas afectados en Europa, sino también en pérdidas económicas, y se estima que este va a causar pérdidas alrededor de los 4.000 millones de euros. Así que las empresas de todos los tamaños, aquí no hay medianas o grandes empresas, todas las empresas sufrieron interrupciones significativas en sus operaciones. Por lo tanto, esto nos enseñó y nos hizo un llamado de atención que va a sonar en esta comunidad de seguridad cibernética, porque si tenemos negligencia en la aplicación, por ejemplo, de parches de seguridad o demuestra la vulnerabilidad de estar interconectados, porque todos se propagan por estar interconectados, pues hay que fortalecer las defensas contra las amenazas. De tal manera que la Organización Internacional de Telecomunicaciones, así como otras organizaciones a nivel internacional, dígase la Organización de Naciones Unidas y, por supuesto, el Consejo de Europa, generalmente van a establecer tres fases o tipos de ciberseguridad. Se habla de una seguridad del hardware, se habla de una seguridad del software y se habla de una seguridad en la red. Por supuesto que estas seguridades o lo que es la ciberseguridad es un proceso y este proceso contiene estas fases que pueden ir desde la seguridad del hardware hasta la seguridad de la red. Cada uno tiene sus características. Por ejemplo, en el caso de la seguridad del hardware, generalmente nosotros conocemos el control que puede hacerse dentro del tráfico dentro de una red. Y por supuesto, esto puede estar medido en distintos sistemas.
Generalmente lo que más se utiliza son los cortafuegos y los servidores intermedios para evitar el acceso a este tipo de ataques. Normalmente nosotros lo conocemos como proxies. En el caso de los proxies, por ejemplo, haciendo alusión a lo que dijo el expositor que me antecedió, se utilizan también sistemas de inteligencia artificial para detectar si efectivamente quien está accediendo, por ejemplo, se encuentra en una lista negra. En cuanto a la seguridad del software, pues bien, generalmente aplicamos los antivirus. Lo cierto es que se dedica más esfuerzo a la creación de este tipo de virus, de gusanos, troyanos, etcétera, bombas lógicas para proliferarlo, que lo que se destina, que cuesta mucho más para lo que es combatir estos sistemas. Es más fácil crear uno de estos virus que buscar un sistema que lo pueda contraatacar o eliminar. Y en el caso de la seguridad de la red, en este tipo, pues vamos a ver que lo que se busca es la integración de información que nosotros tenemos dentro de la web. ¿Para qué? Para evitar su robo o para evitar su modificación. Aquí lo que se busca es evitar las descargas automáticas y que estos ataques no sean ejecutados por los hackers para evitar el acceso a la información. Lo cierto es que si nosotros hablamos de estas tres especies de ciberseguridad, no son las únicas. Por eso aquí se habla de que las empresas, de acuerdo, por ejemplo, al Código de Comercio de aquí del Ecuador, se definen como una unidad económica a través de la cual se organizan elementos personales, materiales e inmateriales para desarrollar una actividad mercantil determinada. En función de este concepto, las empresas y la ciberseguridad constituyen un proceso que va a tener diferentes fases. La primera es la fase de detección temprana. La detección temprana consiste en este monitoreo que nosotros vamos a hacer a los sistemas, el análisis incluso de patrones, de ataques, de comportamientos que pueden resultar sospechosos. Y por supuesto, esto va a permitir la creación de planes de emergencia para mejorar el sistema de ciberseguridad. También aparece la fase de defensa del ataque. Cuando hablamos de la defensa del ataque, estamos hablando de que tiene que haber un personal especializado que pueda combatir las amenazas contra los cuales están siendo objeto de ataque. Y por supuesto, una vez que se finalice el ataque, tiene que haber un análisis forense. Y cuando hablamos del análisis forense, es a lo que me refería con anterioridad, es que usted tiene que describir cómo fue que pasó, qué fue lo que pasó, en qué fallamos, ¿no? Ver este proceso que involucra a todos los actores, quién se dilató en el proceso, cómo podemos acortar los tiempos, cómo podemos utilizar herramientas. O sea, es hacer un análisis de todo lo que nos pasó y cómo nos pasó. Por ello, los aspectos internacionales en temas de ciberseguridad disponen que tiene que generalmente usted como empresa encaminarse a tres elementos fundamentales. El primero es que usted tiene que contar con un plan global que le permita a usted satisfacer los posibles riesgos o amenazas a los cuales usted puede ser objeto. Y por supuesto, en función de la clasificación que usted le da a esos riesgos o a esas amenazas, que pueden ser amenazas altas cuando el ataque puede producirle a usted una afectación económica o en el servicio, y esto puede tender a un detrimento en sus ventas, en sus usuarios. Entonces usted tiene que clasificar, ¿no? Si esa amenaza puede constituir un riesgo alto para la empresa, un riesgo medio o un riesgo bajo. Y en función de eso, usted va a determinar cuál es la acción o la medida que usted va a tomar respecto al ataque que le están realizando. De tal manera que usted tiene como segundo elemento importante que abarcar todos los niveles de la red. ¿Qué significa? La red puede ser por capas. Usted puede identificar de manera fácil y rápida en cuanto a qué, a la gestión, qué políticas va a aplicar, qué herramientas informáticas va a utilizar,
desde el ámbito de la seguridad, qué va a hacer, cómo va a informar a los clientes, si va a tener un respaldo de la información en caso de que se le caiga el sistema, si va a tener un segundo equipo. Todas estas cosas que usted tiene que prever en caso de que ocurra este ataque. Y lo más importante es que nosotros tenemos que entender que la seguridad informática, la ciberseguridad, es difícil, muy difícil, primero, de probar, segundo, de predecir y tercero, de aplicar. Por tanto, no podemos pensar que existen esquemas cerrados en cuanto a la aplicación de medidas de seguridad o planes de contingencia. Cada empresa tiene que evaluar sus capacidades, tiene que evaluar sus escenarios y deben de buscar aquellas estrategias que sean más ajustadas y compatibles con su organización y con las funciones que usted desarrolla. Sabe cuáles son sus necesidades. No obstante, en estándares internacionales se han establecido medidas de ciberseguridad y eso depende de cada tipo de empresa. Por ejemplo, desde la UIT, aquí ellos establecen qué, qué herramientas usted puede utilizar en función de la red que usted tiene. No es lo mismo una empresa cerrada que tiene una red interna a una empresa extendida en donde ya la red de la empresa sale de los límites del control de la propia empresa a una red o una empresa abierta en donde trabaja con el Internet y con acceso de usuarios de distintos países de diferentes regiones. Por lo tanto, usted tiene que ver en función de su empresa qué medidas de seguridad, ya sea tecnológicas, jurídicas incluso, o en este caso de acción, usted puede utilizar. No obstante, yo les traigo algunas recomendaciones. Por ejemplo, la ciberseguridad siempre va a necesitar de una gestión de riesgos. Usted tiene que saber cuáles son los elementos y componentes de su sistema y por lo tanto saber hacia dónde va a unar sus fuerzas para poder proteger y facilitar sus defensas y las medidas que usted va a tomar. Segundo, dentro del análisis que usted vaya a hacer en cuanto a la seguridad, hay otro aspecto que muchas veces nos frena, que son los costos. Generalmente pensamos que las medidas que nosotros podemos utilizar para establecer una buena defensa ante ataques de ciberseguridad son costosas porque son herramientas en muchos casos que su mantenimiento, que su licencia implica grandes montos. Por lo tanto, aquí también tenemos que hacer una evaluación hasta dónde podemos llegar y cómo utilizar alternativamente en caso de que no podamos costear esas herramientas, de tal manera que usted pueda saber especialmente cuál es la evaluación de impacto que usted tiene ante una amenaza y si realmente está dispuesto a correr el riesgo de no buscar la medida o la herramienta para poder mitigar esa amenaza. También vamos a ver en este caso, que las medidas y componentes de ese sistema de ciberseguridad tienen que estar encaminadas, en primer lugar, a identificar cuáles son sus vulnerabilidades, dónde usted es frágil, cuáles son las posibles amenazas que usted puede recibir en función de su negocio, de su giro. También tiene que usted saber que estas amenazas pueden ser utilizadas de determinada forma, o sea, cómo estas amenazas pueden debilitar mi sistema. Y además, establecer siempre, y esta parte es muy importante, un control, un monitoreo, una evaluación sobre cada amenaza que usted detecte que ha recibido, cuál ha sido su impacto, cuál es el costo, y hacer un estudio y un análisis para poder combatirla. Por supuesto, usted bajo esa premisa va a poder seleccionar cuáles son los mecanismos de seguridad que más se ajustan a su negocio, que más le son aplicables y que además le sean rentables a ustedes del ámbito de los costos. Estas medidas y componentes en el ámbito de la seguridad, por supuesto que no son al azar,
Y a nivel internacional se han establecido importantes documentos jurídicos que ustedes pueden consultar desde el ámbito técnico hasta el ámbito de la protección de los derechos. Yo les traje algunas en cuanto a lo que constituye la protección del ciberentorno y de las plataformas en sus distintos ámbitos. Recordemos que hoy, si bien hay una elevada preocupación por la protección a datos personales, o a bienes jurídicos personales como la intimidad o la privacidad, lo cierto es que también el uso de las tecnologías y los ciberataques están desde lo económico hasta lo social y lo personal. Por ejemplo, ¿qué elementos jurídicos y prácticos nosotros podemos destacar respecto al uso de la ciberseguridad y que ustedes podrían consultar? Está la resolución 50 de Johannesburgo en el 2008, que se hizo mediante la Asamblea Mundial de Normalización de las Telecomunicaciones sobre ciberseguridad. También tenemos la resolución 52, en este caso también de la Asamblea Mundial de Normalización, en donde se hablaron de aspectos técnicos en cuanto a la creación de elementos de infraestructuras vinculados a lo que son los llamados correos basura, a lo que es la gestión de la identidad, a las firmas, la utilización de las firmas digitales. Incluso se estableció un manual de seguridad, les recomiendo a ustedes, está muy bueno el manual de seguridad, en cuanto a cuál es el marco que se puede utilizar en aspectos jurídicos y técnicos para el intercambio de la información. A partir de aquí se crearon grupos importantes, como es la Alianza Internacional Multilateral contra las Ciberamenazas y el Foro Disculpa, sobre los Yanetsi, equipos de seguridad. ya nos Dígame, pasamos 5 minutos. José. Tenemos que cerrar porque si Ah, no, no ya voy. podemos tener Ya voy preguntas. a cerrar. De una y a cierre. Para concluir, desde el aspecto jurídico hay tres enfoques importantes. Primero, el elemento transfronterizo. Los ataques no son de una región, no son de un país, pueden ser a nivel mundial. Por lo tanto, aquí la jurisdicción se queda escasa. La colaboración internacional y la flexibilidad normativa. Como ya mencionamos, en el ámbito de la flexibilidad normativa, la tecnología va por encima y nosotros tenemos que ajustar nuestros sistemas normativos a esa tecnología. Y en el caso preventivo y de conciencia pública, los entes jurídicos no siempre resuelven. De hecho, estadísticamente, lo que son ataques de ciberseguridad no se resuelven en una palestra ni en un juzgado. Hay que atacarlo desde otra manera, incluso desde el ámbito de la conciencia. Conclusión, hay que utilizar estos tres elementos y muchísimas gracias. Ustedes perdonarán que me haya extendido en el tiempo. Hasta aquí mi conferencia, mi querido José. Perdonarás.